Bueno, continuamos con este tema sobre el ordenamiento mental. Aquí tenemos un ejemplo de Hermes Trismegisto cuando él habla de la naturaleza él definía que la parte, bueno, él utilizaba también, pese a que era egipcio, utilizaba muchos conceptos griegos, había una cierta conexión entre la, la filosofía o la visión de las cosas griega y la egipcia de una forma muy interesante en aquel entonces, estoy hablando de hace miles de años, ¿no? Algunos ponen a Hermes Trismegisto, un individuo hace 3.500 años, otros dicen que es aún anterior, de 4.000 años. Y había una serie de ideas muy interesantes que ellos tenían sobre la conciencia, sobre la mente, aunque su vocabulario no fuese tan amplio como el que tenemos hoy, por lo menos que yo sepa. Y él definía que la parte física o corpórea del cuerpo humano, ya llamada en griego ilikon, perdón, ilikon, ¿sí? O ulikon. Y la parte, digamos, celeste o trascendente o llamémosle espiritual, era el ousiodes, ¿sí? Ilikon y ousiodes, que sería la palabra griega ousia, que quiere decir esencia o realidad. Y decía, esta es la parte simple, la otra sería una parte cuádruple, ¿sí? La de la materia, o sea, dividida en cuatro partes, y esta es una parte simple, o lo que se traduciría como la figura de la semejanza divina. Entonces, esta parte, digámosle, espiritual, reposa dentro de la material. También en el Kolbrin encontramos una apreciación similar hablando sobre el sol que hay dentro de cada ser, refiriéndose al alma. Dice Hermes Trismegisto que aquí radica como si estuviese protegida por el cuerpo, la divinidad de la intimidad pura del alma y los sentidos de la mente. ¿Sí? Uno abre un cuerpo, no encuentra eso, de manera que entendemos que habla de otro plano dimensional eh, que es paralelo y que es adyacente y que está integrado en estas dimensiones que componen nuestro cuerpo, nuestro ser más bien, más que el cuerpo, el ser, y lo que vemos del cuerpo es solamente una estructura de estos campos energéticos. Sí, él dice que el ser humano es el único que es doble, sí, que tiene estas dos naturalezas. Podríamos decir que no se está refiriendo estrictamente al alma, sino a un constructo mucho más complejo. De ahí que la filosofía de los antiguos sacerdotes egipcios también abordaba este tipo de ideas y definía el sahu, ¿sí? Una especie de idea de dos cuerpos entrelazados, un cuerpo espiritual y uno material, pero cada uno de ellos con subdivisiones. Y encontrábamos que la parte, digamos, espiritual era mucho más compleja, ¿sí? Mucho más estructurada, mucho más amplia, mientras que la física, de hecho, uno la puede estudiar en anatomía. El cuerpo es un ejemplo del universo, pero es lo que podemos observar. La parte no observable es igual de interesante o más. ¿Sí? Voy a poner la siguiente diapositiva. Ahí se lee. La base del universo, ¿sí? Es el sonido. Los Vedas, la cultura de la India antigua, llama a esto el Om. Y a veces hacen mantras con este sonido. Om. La vibración, ¿sí? Básicamente es eso, es el origen de todo. Sonido, es vibración, es resonancia, son ondas. Ella creó las dimensiones y por tanto los fotones, o sea, todo lo que es conciencia,
paquetes de información, todo lo que es la luz, es el resultado de la conciencia. Y esta procede de la mente, porque todo el universo es una mente. Todo está desarrollándose dentro de una conciencia universal. Es como un sueño. Eso también lo menciona mucho la filosofía budista. Esto constituye la materia. Todas las cosas de la materia están estructuradas por todos estos compuestos, todas estas partículas en el universo. Todo funciona por vibración. Hasta los pensamientos, las emociones, las palabras, todo es vibración. Acorde al sánscrito, ¿sí? Con sus mantras, cada sinónimo, perdón, cada sonido es un código. Igual que gracias al hebreo, cada letra y cada sílaba son un código. Composiciones correctas son armónicas, como la música, y esas atraen paz. Y las desarmónicas atraen malestar. Eso también atrae espíritus y fuerzas de otras dimensiones en otros planos de realidad, según su vibración. Entonces, todo es vibración y según el nivel operan las cosas de determinada manera. Por ejemplo, en la época en la que se tomaban las cosas como si fuese todo desarrollado por fuerzas de daimones, como decían los griegos, se pensaba entonces que todo lo que ocurría en la naturaleza, en tu vida, cosas positivas o negativas, el karma, las enfermedades, la muerte, todo estaba relacionado con daimones, o sea, todo tenía unos seres en sus dimensiones que se encargaban de la funcionalidad de las cosas que tenían lugar, que se manifestaban. Pero hay otro plano, ¿sí? O sea, una cosa no quita la otra. Ese es en el plano intermedio. Podríamos decir que es como si tú envías una carta y hay una persona que coge esa carta y la lleva al lugar al que tiene que llevarla. No obstante, él no es la carta, ¿sí? Sin la carta, él no tiene razón para hacer el envío. Entonces él sería el daimon, él sería el mensajero. Y la carta es el pensamiento. En consecuencia, una cosa sin la otra no tiene sentido. Un cartero sin cartas no tiene propósito. Y una carta sin cartero no va a llegar a su destino. Entonces, ni el cartero es demoníaco, ni la carta en sí tiene poder por sí misma. Entonces tiene que haber una estructura, una infraestructura en el universo. Por eso los daimones, sean buenos, que les llaman ángeles, o malos, como les llaman demonios, todos cumplen una función, pero ellos solamente participan con base en nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, lo que son nuestras vibraciones, son las que les dan a ellos, digamos, oficio. Son la razón por la cual ellos pueden mediar de un modo u otro, pero ellos no tienen poder si no es por nosotros. Es básicamente, si no estuviésemos nosotros vibrando, ellos no tendrían ninguna razón para lo que están haciendo. Por tanto, ellos son ministros y siervos y servidores nuestros, por así decirlo. La persona que envía un paquete, sí, que tú quieres enviar a otro lugar, él está trabajando para ti, tú le estás pagando para que él cumpla con su servicio. Pero por la mitología satanizamos o divinizamos estos funcionarios, ¿no? Pero en realidad todo va a tener que ver con el paquete y la naturaleza del paquete que estás enviando. Y ese paquete no es otra cosa, sino todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todas las cosas que dices y lo que haces, todo eso genera una vibración. Ellos solamente se encargan de administrar o gestionar el envío y la recepción de todo eso. El que vaya a su destino y que después regrese hacia ti. Porque tú envías una carta y después estás esperando que haya una respuesta. Voy a poner la siguiente diapositiva. Tenemos aquí un ejemplo que hice hace bastante tiempo de la funcionalidad del cerebro. Podemos, o sea, hay siempre que considerar el efecto espejo, donde lo físico es ejemplo de lo no físico, donde hay tres niveles de realidad. La realidad corpórea, donde todas las cosas las podemos ver porque tienen una cobertura electromagnética, ¿sí? Lo que en física cuántica se llama un campo.
Luego hay otros niveles, que es el nivel del pensamiento, que es el que se encarga de la funcionalidad de todo, y después un nivel aún superior, que es lo que podemos llamar el éter. Todos ellos están envolventes, se desarrollan de forma envolvente, o sea, la parte física está envuelta por dentro y por fuera y es integrada por el pensamiento. Y el pensamiento debe su existencia precisamente al éter, a lo que otros llaman el espíritu. Entonces, los tres están interconectados, pero uno está encima del otro y el otro sobre los otros dos. Los mantiene, está dentro de todo y está permeándolo todo. Y así como hay una cosa en ese nivel, hay otra cosa en un nivel físico. Lo que ves en un plano físico existe en un plano psíquico y existe en un plano etérico, si lo queremos llamar así. Y ahí viene la palabra eterno. En el plano físico observamos el cerebro. El cerebro es un resultado del plano psíquico, o sea, de la mente. Y la mente es un resultado de la conciencia, del espíritu. De modo que a medida que nosotros estudiamos el cuerpo, podemos estudiar lo espiritual, porque lo espiritual es lo que está dando lugar a lo físico, es decir, lo no físico es lo que le está dando lugar a lo físico. En este caso, el cerebro es una imagen de la mente. Voy a mirar aquí que creo que Andri puso una pregunta. El cuerpo espiritual está en esta dimensión y está en otra. Sí, es envolvente. El cuerpo espiritual envuelve, ¿sí?, todos los diferentes planos, porque si en la partícula de la fuerza vital, la energía vital, el Ka, el Ki, el Ruach, no podrían tener consistencia. Un ejemplo, la materia que observamos, voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? Esto. La consistencia que tiene, o tenía eso, o la consistencia que tiene atrás, o este mismo bolígrafo, si no se me cae, a ver, no se cae. Todo tiene una consistencia. Desde nuestro punto de vista, parecen cosas completamente diferentes, porque tienen una historia diferente a corto plazo. Por ejemplo, el bolígrafo se cogió tinta, sacaba de aquí, de allá, el plástico sacaba de aquí y allá, al final pues casi todo sale del mismo lugar. La madera, pues del árbol, la pintura, los minerales para construir techo, el cristal, lo que se ha derretido para poder darle forma, el cuadro, las telas, todo de un modo u otro sale de la tierra. Entonces no es más que materia que se está transmutando. Pero si lo vamos a mirar en un nivel subatómico, todos son cargas de energía. En realidad ni siquiera se están pegando, están a cierta distancia y unas con otras están creando un campo de energía. El campo de energía que lo está creando la conciencia. Si no hubiese pensamiento, se desharían todas las estructuras, no habría materia. De manera que todas las cosas, el cuerpo, cualquier parte, el tejido, cuando lo ves en un nivel subatómico, no está unido. Está cerca una cosa de la otra magnetizada. Entonces está a una distancia lo suficientemente adecuada para que no se pegue, tampoco se repele. Se mantiene ahí según lo que está determinado en el campo de conciencia. Entonces todas estas partículas, entre ellas, van a crear una red, un tejido. Y todo ese tejido en el espacio va a formar una apariencia, eso se le llama un campo. Entonces tenemos el campo que forma esta chaqueta, el campo que crea este cuerpo, el campo que forma la bombilla, el campo que forma los diferentes objetos. Todos son campos en diferentes ubicaciones. Pero en realidad no son más que cargas de energía en un volumen. Lo podemos ver como una galaxia, mija. Observamos una fotografía de una galaxia y tú lo que estás viendo es una espiral de luz. Pero la galaxia es un efecto holográfico. Cuando tú te acercas, no hay galaxia. En realidad, son todo estrellas. Entonces, la galaxia en sí no es otra cosa sino un cúmulo de estrellas y de infinidad y cantidades enormes de estrellas a tal grado que hacen que se vea como una espiral, en el caso de que fuese una galaxia tipo barrada. Otras galaxias tienen otras formas. En consecuencia, no es más que un efecto visual. Otro ejemplo, perdón, es el agua.
Cuando observamos el agua, bueno, no tengo aquí a la mano agua, pero imaginemos el agua, el cristal, ¿sí? Hay un efecto muy similar entre el agua, ¿sí? El cristal, igual que la sal, el hidrógeno. Todos ellos son estructuras que guardan una codificación y puedes ver a través de ellos, ¿no? Porque es dependiendo del ángulo en que están puestos o estructurados los átomos. Pero dependiendo de de cierta energía, por así decirlo, los átomos están más unidos o están más separados. Eso es todo. Cuando están más unidos, tú ves que el agua se cristaliza, ¿sí? Y lo llamamos hielo. Cuando la temperatura es mayor, simplemente se excitan, se agitan más los átomos y se alejan. Entonces el agua, vas a darte cuenta de que se evapora, pero sigue estando ahí, es gas, ¿sí? A ver cómo se evapora, pero en el momento que la temperatura baje, es decir, cuando los átomos tienen la posibilidad de volverse a acercar, nuevamente va a haber una precipitación y vuelve a convertirse en agua. Entonces él simplemente es flexible, se estira y se encoge, se estira y se encoge. Si lo quieres ver en un sentido, en un lenguaje infantil, pero a tu vista, el agua es líquida y el hielo es sólido y el gas es invisible, ¿sí? Y parece que está por ahí disperso, pero no son más que simplemente, es el mismo compuesto que se está estirando, que se está encogiendo. No es más complicado que eso. Para nosotros es diferente, ¿por qué? Porque lo percibimos de forma distinta, porque el campo que genera es, en el sentido electromagnético, diferente. Entonces nosotros lo tocamos y parece sólido, lo tocamos parece líquido, lo tocamos parece gaseoso. Pero no es otra cosa simplemente de cómo el campo se ha extendido, cómo se han cogido. Entonces en esos términos da una apariencia diferente, que es lo que nosotros llamamos la consistencia de las cosas. Pero el objeto es el mismo, simplemente se ha estirado o se ha encogido. Y así podríamos decir que hay elementos que son mucho más alejados, como el plasma. Ahora, eso es en términos de cómo todas esas estructuras se van a organizar desde un punto de vista atómico. Pero vuelvo al punto de que el átomo no existiría de no ser por una energía inteligente que hace que el átomo esté unido. Es decir, ¿qué es lo que compone un átomo? Pues una serie de protones, una serie de neutrones, ¿sí? Y una serie de electrones. Varía según el caso, ¿no? Entonces, ese átomo, si pensamos cómo se formó, no puede haber casualidad. No podemos decir que un átomo simplemente de forma arbitraria o aleatoria empezó a dar vueltas alrededor de él, porque necesita un magnetismo para producir eso. Podría simplemente disiparse, el electrón podría simplemente largarse, ¿sí? O el protón podría colapsar. De modo que hay una mente que en algún nivel consciente, aunque inconsciente a la vez, está manteniendo ese átomo, pero está manteniendo otro. Y ese interactúa con este, haciendo que se forme una molécula. Y esa molécula al final se forme con otras para producir una sustancia, ¿sí? Un elemento. Podemos decir que la interacción entre hidrógeno y carbono, etcétera, o nitrógeno y oxígeno, y empiezan a producir lo que son las estructuras minerales o lo que son diferentes elementos. Y todo eso porque nosotros lo vemos, por eso lo definimos, o porque lo podemos tocar, o incluso llegamos a oler, o podemos um, percibir en algún nivel este tipo de cosas. Pero vámonos a la parte subatómica. Bien, ¿qué es lo que está haciendo que esas partículas sean visibles o sean perceptibles? Una mente, una conciencia. Entonces, así como hay en un nivel unas partículas estructuradas para que las podamos percibir, porque es necesario para este juego que llamamos el mundo, hay otras que no son perceptibles. Entonces funcionan en otros ámbitos. La misma conciencia que ha creado estos elementos que son perceptibles ha creado otros que en este nivel no son perceptibles. Para nosotros los minerales son perceptibles. El nivel de conciencia más avanzado que pasa después del mundo mineral
es el de las plantas. Tenemos las algas, tenemos a las plantas y luego los diferentes árboles y así sucesivamente llega al mundo de mayor conciencia de segunda dimensión, que son los animales. Tenemos primero los peces, tenemos otras formas de vida más simples como los crustáceos, los insectos, y luego va evolucionando y hay un nivel de conciencia cada vez más avanzado en las criaturas, perdón, donde tenemos los reptiles y los anfibios, y así sucesivamente el nivel de conciencia va aumentando y encontramos a las aves y encontramos a los mamíferos, pero llega un punto en que, que el nivel de conciencia aumenta y encontramos saltos cuánticos hacia otro estado de realidad, como puede ser estos cuerpos que nosotros estamos tripulando ahora. De la misma manera, hay otros saltos cuánticos a otros niveles, que es lo que podemos llamar el cuerpo trascendido o resucitado, que no es que estaba muerto y revive, literalmente, eso es en un sentido alegórico, sino es el cuerpo que pasa de este nivel de tercera densidad a un nivel de cuarta densidad, que para nosotros es extraño porque estamos percibiendo permanentemente la primera, la segunda y la tercera densidad, ¿vale? Entonces, al decir que Dios hizo la creación con su palabra, se refiere a que la hizo con vibración y movimiento. Así es, exactamente. Así como la conciencia colectiva crea la materia y crea las dimensiones a través de la vibración y el movimiento. Bien dicho. A ver, ¿cómo puedo dejar de tener pensamientos negativos? Pues arráncate la cabeza. Dice Filipenses, nada debe angustiarnos, al contrario, en cualquier situación, presten a Dios sus deseos, acompañando sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Esto se sale un poco del tema, pero a ver, ¿qué es un pensamiento negativo? Es el resultado de una mente ociosa, es el resultado de una mente aburrida, una mente que no tiene un propósito, que no tiene felicidad, que no tiene ocio. Cuando tú cantas, cuando bailas, cuando haces deporte, cuando juegas, no hay lugar para un pensamiento negativo. ¿De dónde viene un pensamiento negativo? ¿Y qué es algo negativo? Es que no hay felicidad, y no hay felicidad. ¿Por qué? Aquí viene esa frustración que tiene la persona, porque o no tiene expectativas o no sabe cómo lograr las expectativas. De manera que no es tratar de ponerle un remedio al resultado, sino buscar la raíz, el origen del problema. ¿Por qué hay un pensamiento negativo? Luchar contra eso es como si tú tienes una planta que crece, ¿sí? Y tú dices, mira, las puntas de la planta qué feas son, y tú las cortas. Y al día siguiente vienes, otra vez encuentras que las puntas son feas, y dices, ay, qué puntas de la planta tan feas, y vuelves y la cortas. Vas a estar así todos los días cortando la punta. Tienes que ver qué le está ocurriendo a la raíz de la planta, porque ella es la que está haciendo que las hojas tengan determinado color, o se marchiten, o se estén muriendo, o se esté enfermando la planta. Tienes que a veces incluso hacer un agujero para ver si hay algún hongo, ¿sí?, que esté dañando la raíz. Lo mismo aquí. Tienes que ir a tu interior y decir y analizar qué es lo que te está produciendo frustración y tristeza y depresión, insatisfacción. De eso es de lo que se trata. Y ver qué es lo que te va a producir alegría. Es un cambio de fisiología y es también las expectativas que tienes en la vida. ¿Qué metas estás logrando? ¿A qué te estás dedicando? ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas que te gustan? A los talentos, al arte. El otro día, acuérdense que estaba mencionando precisamente el tema de las artes liberales. Eso tiene mucho que ver con el desarrollo de ambas partes del cerebro, de lo que estoy hablando, porque tenemos que integrar las dos partes del cerebro. Y esto no es solamente con parte mecánica, es con la parte artística. Es el desarrollo de las habilidades y los talentos de cada persona y hacer lo que te gusta. Lo mismo la segunda pregunta, ¿cómo puedo superar los pensamientos negativos? Salta por encima. Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo puedo tomar control de mis pensamientos? No puedes tomar control de tus pensamientos. Tenemos miles de pensamientos, ¿sí? Constantemente. No los puedes controlar.
Para controlar los pensamientos, tú tienes que irte a la raíz de los pensamientos. Y la raíz de los pensamientos es el bagaje de información que hay almacenado en tu subconsciente. Toda esta información la estás recibiendo desde niño. Incluso cuando eres un bebé, a través del cordón umbilical, tu madre te envía emociones, cómo ella se siente. A través de la vibración, la resonancia que pasa por el líquido amniótico, el bebé también percibe sensaciones y emociones, incluso de lo que hay fuera de la corteza exterior. Entonces, si ya desde el embrión estás siendo influenciado, ¿cuánto más después? Durante el proceso de la lactancia, el cariño con tu mamá, la relación con tu padre, las cosas que aprendes en el colegio, tu interacción con otros compañeros de clase, los enamoramientos que has tenido, las cosas que vas aprendiendo con la lectura, las experiencias de vida. Todo eso va generando un almacenaje de memoria. Y con base en eso tú percibes el mundo, percibes la vida. No puedes pretender que el resultado, que son tus pensamientos, no sean lo que estás viendo, porque tendrías que irte atrás y decir, tengo que empezar a quitar toda esta información que no me es de utilidad, la desecho y empiezo a introducir una nueva información. Que lo mejor para eso es la lectura y nuevas experiencias de vida. Así es como tú vas a cambiar lo que hay en el subconsciente y en consecuencia te hallarás con unos resultados diferentes. Entonces los pensamientos van a ser distintos porque la información que se ha cambiado en el interior es distinta. Pero tratar de cambiar el pensamiento es absurdo, no puedes cambiarlo. Puedes cambiar tus emociones, ¿sí? Con cambios de fisiología, pero cambiar el pensamiento no tiene sentido. Es como una lucha contra las olas. Puedo entrenar a mi mente para construir una mejor realidad para mi vida llena de abundancia, salud y amor. Claro. Debo visualizarlo, eso que quiero día y noche. Claro, la visualización es importante. También, y aún más importante que eso, es la construcción de lo que quieres aquí. Y eso es, edúcate en ese tipo de temas. Lee libros sobre eso, mira documentales sobre eso, conferencias sobre eso, entrevistas sobre eso, relaciónate con gente que piensa así. Empápate con todo lo que tiene que ver con eso. Incluso haz dibujos sobre las cosas que te gustan o imprímelas, imágenes de eso y ponlas en tu habitación para que te inspiren. Trata de meterte en el rol de lo que quieres conseguir, ¿sí? Lo que quieres buscar. Voy a enfatizar aquí en esta imagen que dice, los test de inteligencia que investigan el vocabulario, la comprensión verbal, la memoria y el cálculo aritmético mental, detectan el origen de la actividad en el hemisferio izquierdo. La parte derecha del cuerpo es controlada por el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio cerebral izquierdo es el encargado del habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica. Es el centro de la facultad de expresión, por lo que, por ejemplo, una embolia que afecte a esta estructura puede producir pérdidas funcionales, pérdida funcional del habla y afectar destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo. Bien. Importante entender y estudiar el cerebro, porque eso nos lleva también al hecho de comprender la mente. ¿Sí? Siempre estoy hablando de los ejemplos de cómo funcionan ambos hemisferios, tanto de la mente como en el cerebro, su relación con el cuerpo y su relación con los pensamientos, ¿no? Con los sistemas de pensamiento. Entonces, volviendo con este tema importante de comprender cómo funciona esto, porque es analogía de la mente. Para entender la mente, dirías, ¿cómo entiendo la mente? Tienes que estudiarla, pero una forma también de poder entenderlas a través de la parte física, es decir, de su ejemplo o su impronta física. El mundo espiritual tiene una impronta física y cuando tú ves la impronta física puedes discernir cuál es el origen espiritual. Y así es como todas las cosas que vemos son como una impresión. Entonces, sacas una hoja de la impresora que acaba de imprimir algo, ahí vas a encontrar exactamente lo que hay dentro del archivo de tu equipo, de tu computadora. Te lo acaba de poner con tinta en un papel. Lo mismo aquí, lo que estás viendo en un mundo físico es lo que se ha impreso del origen de lo que hay en el mundo espiritual. En tu cuerpo y en tu vida es también una impresión de lo que hay en tu mente. Ahora, si quieres entender la mente, puedes analizar el cerebro, porque el cerebro es también es una impronta de la mente. Si analizas la mente, el cerebro, vas a saber mucho también sobre la mente. Por ejemplo, el interior del cerebro, ¿sí?
o R-Compex, el reptiliano, ¿sí? De los instintos de supervivencia, lo reactivo de los impulsos, tales como la base de actuar o huir, y el sistema respiratorio y el movimiento. Vamos a ver cada uno de estos, ¿sí? Nos está hablando de una parte de nuestra mente. Vamos a llevarlo a la parte del discernimiento del comportamiento humano. Tenemos una parte exterior, una parte interior y después hay una aún más interna, que es lo que está almacenado de mucho más atrás, que está guardado desde las cosas que hemos empezado a experimentar desde muy pequeños. Muchas de esas cosas están almacenadas de tal manera que conscientemente ni siquiera nos acordamos o no nos hemos dado cuenta de ellas. Por eso es importante también dentro de los procesos de meditación, el autoanálisis, analizar tus memorias, tus sentimientos, tus pensamientos para decir por qué me siento así, por qué pienso así. Tú tienes una hoja y anotas ahí por qué me siento así. Vamos a remontarnos atrás. Vas haciéndote tú mismo como si fueras un psicólogo, ¿sí? Y vas revisando patrones, patrones, vas a llegar atrás y vas a decir, caray, como con lo que me he encontrado. Y ahí es cuando puedes decir, vale, ¿qué voy a hacer al respecto? Voy a pasar página, voy a aceptar, vale, eso pasó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué hago al respecto? ¿Con qué me voy a nutrir ahora para tener una perspectiva diferente y unos resultados, en consecuencia, diferentes? Entonces aquí tenemos que los instintos elementales son de supervivencia y de ahí la reacción como el miedo, ¿sí? Tenemos que es la parte de menor conciencia porque no es de análisis de la situación, sino es reaccionar, ¿sí? Ante una amenaza, como digo, el miedo, la supervivencia, lo mismo, la reproducción, lo mismo, y la alimentación, lo mismo. Tú no piensas, no me alcanza suficiente el dinero para hacer compra esta semana, vale, ya se me quitó el hambre. No, no piensas. O sea, te va a dar hambre independientemente de que tu razonamiento sobre tu dinero sea más elevado. Lo mismo que la reproducción. Si te gusta alguien, ¿sí? No piensas primero, no, esa persona no me conviene. No, eso sería lo lógico, pero es más la parte pasional, la parte del gusto, la parte química, la parte reactiva, a la parte analítica. Entonces, de la misma manera, hay unos instintos elementales que son los que priman antes que la conciencia. La conciencia es la parte más elevada, más evolucionada. Y lo mismo el instinto de protección, ¿sí? Proteges tu propio organismo, proteges a los tuyos. Cuando vas a ver algo que viene hacia la cara, lo primero que haces es que cierras los ojos, ¿sí? No piensas a ver qué será lo que está viniendo. No, primero es instinto de supervivencia, cerrar los ojos para que no te agredan los ojos o quitarte, poner la mano. ¿Por qué reaccionas de esa manera? No te quedas mirando cuando viene algo y te va a golpear o te va a caer encima. Tratas de reaccionar. Entonces lo primero es el instinto de supervivencia, el instinto de protección o proteger a alguien que está cerca. Si ves a alguien y lo quitas porque va a caer algo encima, o lo jalas porque va a pasar un automóvil. Es un instinto. Bien. Entonces, esta es la parte de menor conciencia, pero luego está el cerebro medio, que es del sistema límbico o el sistema mamífero, donde está la base de las glándulas, lo relativo a las emociones, la fisiología y la producción de neuropéptidos. Entonces, esto nos conecta en un segundo nivel, que es el sistema emocional. Lo segundo que tenemos son las emociones. Entonces, lo primero es reactivo, instinto de defensa, instinto de supervivencia, como digo. Lo segundo es el instinto emocional. Te dicen alguna cosa y tu reacción, y tú a lo mejor no reaccionas, pero lo primero, hay una sensación de ofensa o una sensación de alegría. Ay, qué bonito eres. Lo primero que sientes es una emoción, gracias, sí, dentro de ti. O te dicen, eres un idiota. Entonces lo primero que sientes es un, algo dentro de ti, una emoción de ofensa, de indignación, de enojo. Luego puedes reaccionar o no reaccionar, pero hay una emoción, pero no es una emoción instintiva, no es que escuchas eso y automáticamente reaccionas, ¿sí? Como en un acto de defensa. Lo primero que sientes es una emoción. Bien, entonces tenemos este primer nivel de supervivencia y un segundo aspecto que es el emocional. Emocional, como no es instintivo, lo puedes gestionar. Bien, porque no es lo mismo que te vaya a caer, estás subiendo por una cuesta
y te caigan unas piedras y tú reacciones, ¿sí? No es una cuestión emocional. Primero, si te golpea la piedra, entonces ahí sí sientes dolor, ¿vale? Entonces, lo instintivo sale a relucir de forma natural. Es muy raro que no reacciones. Ahora, puedes entrenarte. Es como cuando has estado practicando artes marciales o boxeo durante muchos años y llega un momento que ante ciertas circunstancias puede que tú ya tienes el movimiento y tu cuerpo ya reacciona porque has automatizado tu cuerpo, has creado un programa de memoria que ya es reactivo. Entonces tú lo introdujiste deliberadamente. O puede que al principio te dan miedo ciertas cosas, pero te acostumbraste tanto a reaccionar ante ellas, a la defensa, que después de haber reaccionado es que piensas, va, en otras circunstancias esto me habría paralizado el miedo, pero como me acostumbré y me entrené, ni siquiera me dio tiempo porque reaccionó fue una parte programada en mi mente antes que la parte primaria. Ahora, la parte emocional es una parte intermedia, porque no es reactiva, ¿sí? Y tampoco es, o sea, quiero decir, no es primitiva, pero tampoco es la que está, o sea, que no se pueda controlar, sino que es un pie antes de una decisión, o sea, una toma, una circunstancia antes de una toma de decisiones, cómo tú te sientes, cómo manejas las cosas en tu ser interior antes de una expresión exterior. Entonces luego tenemos que está el neocórtex. ¿Por qué es neo? Porque es la parte exterior, lo mismo que lo reciente, son las experiencias recientes. Es una analogía. El cuerpo humano perdón, el cerebro humano, como se le llama, o teoencéfalo, que es la de la conciencia o de las altas fuentes de pensamiento, fuente de la creatividad, la lógica y la intuición. Aquí sí prima el análisis. Estas no salen de forma intuitiva, no salen de forma automática, no tienen nada que ver con una emoción. Es algo que se va entrenando y que va adquiriendo evolución progresivamente. Cada vez adquieres una mayor sensibilidad o sensitividad, adquieres una mayor percepción, una mayor capacidad de análisis y de lógica y tratas de ver las cosas con perspectiva, con visión. Intentas ver en tu mente las cosas. Eso solamente se alcanza con una evolución de la conciencia. Por eso es una cuestión más nueva porque primero pasas de las partes instintivas de la supervivencia en la jungla, como era normal. Luego pasas a la parte de las emociones. Me dijo, me enamoré, me hirió mis sentimientos, murió un ser querido. Entonces están estas partes emocionales, que no son instintivas, pero son emocionales. Luego están las partes más evolucionadas, que son las que son de pleno análisis, conciencia y comprensión. Bien. Vale, no. Siguiente está correlacionado. Bien, hasta ahí. Ahora, otro ejemplo, ¿sí? Hablando sobre la mente y el comportamiento. Diría que podemos cambiar nuestra experiencia de vida por medio de un cambio de hábitos. Eso nos lleva a las preguntas que estaba haciendo el hombre de los 1000 nombres. Con ciertos principios de programación neurolingüística. Dado que todo es energía y tenemos unas emociones, entonces podemos cambiar nuestra fisiología, que es, por ejemplo, la posición en la que incluso caminas o te sientas. Veo muchas personas que están de pie y están así, probadas. Y a veces los agarro y les digo, enderezate, porque eso bloquea el flujo de energía. Pero también es una reacción relacionada con la autoestima. Entonces, cuando tú te acostumbras a una posición, el flujo de energía cambia y tu mente está en una programación diferente. Soy esto o soy esto, ¿vale? Lo mismo la manera en la que te sientas, me refiero a una silla, no como te sientes emocionalmente. La manera en la que hablas, podrías hablar así, o así, que no se te entiende, ¿sí? O hablas, vocalizas debidamente, el tono de tu voz también, la forma hasta que te peinas, la forma en la que te vistes, la forma hasta si te afeitas o no te afeitas, todas estas cosas van a depender mucho de una reacción inconsciente. Tú vas programando tu mente, los colores que eliges para vestirte, las cosas que eliges para vestirte.
incluso los aspectos de tu rostro, si dejas la cara caída, si estás sonriendo, si andas deprimido, todas estas cosas, o sea, deprimido en cuanto al semblante, tiene que ver con el comportamiento. Lo ves incluso, puedes hacer un análisis del lenguaje corporal, una persona, la manera en la que está caminando, tú sabes si es energética, si es lenta, si toma decisiones rápido, si va deprimida, si está de mal genio, si tiene confianza o no, si anda mirando hacia el suelo. Todas estas cosas vas analizando cómo es la posición de sus hombros. Entonces, uno mismo puede cambiar el flujo de energía y los patrones como ser a través de fisiología, cambiar ciertos esquemas, ciertos elementos, hábitos en el día a día también tiene muchísimo que ver. El hecho de que te quedes estático en un lugar, en una posición y hagas unas mismas cosas y no cambias, ¿sí? Lo que hace que mantiene un flujo de energía que se atrofia. La innovación, cambiar cosas, introducir nuevos elementos, ir a diferentes lugares, tener conversaciones distintas, cambiar el tipo de palabras que eliges al hablar, todo eso va a cambiar. Pero ahí para ampliar el lenguaje, tienes que leer libros, porque es donde vas a aprender nuevas palabras. Entonces, cada nueva palabra son nuevos códigos, un nuevo sonido, una nueva vibración, una nueva vibración. Entonces, todo lo que es nuevo implica cambio. Y eso es importante también en el sentido de los comportamientos diferentes y las reacciones que vamos a encontrar. ¿Sí? La reacción, ¿sí? Que tenemos de la vida a causa de lo que estamos generando. Entonces, cambiamos nuestra fisiología deliberadamente y vamos a cambiar la energía deliberadamente. Los campos de energía envolventes que hay en nosotros y que interactúan con las estructuras atómicas que hay a nuestro alrededor se van a ver alteradas por nuestra fisiología. ¿Bien? Por eso es importante los hábitos. ¿Qué haces por la mañana cuando recién te levantas? Si cantas, si bailas, si sales a correr, si haces aeróbic, si montas bicicleta, si te tiras de un parapente, si, qué sé, compones música, si dibujas, todas estas cosas son importantes para el desarrollo de la mente y para la fisiología también. Reírte, ver películas de risa, hacer el amor, todas estas cosas es importante tener en consideración cómo las vas integrando y cómo saltas de una a otra y las vas combinando de una manera adecuada para ayudar a la mente que se expanda, si no se atrofia. Si se atrofia no hay flujo de energía, entonces las cosas no avanzan. Otra forma también está dando calor. Eso tiene que ver con la fisiología. Es la respiración. Y parece que no, pero la respiración tiene muchísimo que ver. Nosotros respiramos de una forma instintiva, tanto como el corazón mismo funciona de forma instintiva. Entonces respiramos por supervivencia, pero no entendemos que la respiración está relacionada con flujos de energía, ¿vale? Y eso quiere decir que hay un constante flujo de energía que va y energía que viene, energía que entra al cuerpo y ayuda a los procesos del cuerpo, y tiene mucho que ver también con la paz interior, ¿sí? Porque de hecho lo notas cuando hay una respiración adecuada. Lo otro que también ayuda es el tipo de meditación, porque ayuda a la canalización de energía. ¿Qué es canalizar? Coger un embudo, que toda esa energía pase por ese embudo, se focalice y se centre en un solo ámbito, en un solo túnel, en un solo objetivo. Perdón. Entonces hay mucha energía, pero no está concentrada. La puedes coger, la puedes centrar y hacer que vaya en una única dirección. Y eso lo haces a través de la concentración, pensar en todos los conceptos y organizarlos. Entonces lo que haces es focalizarte, porque estás divagando muchas ideas y muchas cosas, entonces la energía se está despilfarrando, derrochas energía por todos lados. Pero cuando te sientas y meditas y analizas y tomas nota, toda esta energía la vas a centrar y la vas a enfocar en ideas claras. De esa manera dejas de derrochar energía y empiezas a concentrar energía
en objetivos. Y así puedes coger tus ideas y les puedes dar una forma específica, una forma adecuada y entendible. Y a partir de ahí puedes empezar a ver resultados distintos. Otra cosa con la mente, bueno, también aquí puse los estiramientos, las posiciones que uno tiene, los mudras, ¿sí? Que es mencionar palabras poderosas. Los estiramientos también son importantes porque cada posición del cuerpo permite un ángulo determinado a través del cual pasa la energía. Por eso es importante también habituarse a hacer estiramientos. También la mente tiene un comportamiento reactivo a lo visual, a lo auditivo y a lo sinestésico. ¿Sí? Kinesis, que es del movimiento. Visual, pues tenemos que podemos sacarle partido al desarrollo de la mente con la lectura, con videos, con imágenes, que son símbolos al final, ¿no? Todos son símbolos, códigos para la mente. Lo auditivo, que es el tipo de sonidos que escuchas, ¿sí? O audiolibros mismos. Mantras también, los que escuchas, o declaraciones que escuchas. Reprogramar tu mente, ¿sí? La sugestión positiva. Luego lo sinestésico es el tacto, ¿sí? La interacción con ciertos elementos, el gusto, el olfato y el movimiento como tal, ¿sí? La movilidad. Todas estas cosas son parte de una mecánica. Toda esta mecánica está moviendo energía, ¿vale? También lo visual tenemos cómo cambia la fisiología en el ámbito de lo visual, la gente visual, quiero decir, que es también nosotros cómo reaccionamos. Hay personas visuales que hablan más rápido, tratan de ilustrar lo visual con palabras, usan metáforas. Vemos también el comportamiento de las personas, ¿sí? Algunos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más sinestésicos. El auditivo es de hablar más lento, mide más sus palabras. El sinestésico habla aún más lento, se basa en lo que se puede ver y tocar. Los diálogos le parecen pesados, ¿sí? Porque le gusta más la actividad física, por ejemplo. Cada persona es distinta, ¿no? Algunos tienen un poco de cada cosa. Los ves en el comportamiento que tienen. Algunas personas que, bueno, no voy a entrar en detalles sobre programación neurolingüística o sobre el lenguaje corporal, pero ya del ámbito de lo que nos beneficia a nosotros mismos es la parte fisiológica. A ver, puedo entrenar mi mente para construir una mejor realidad. Muchos de mis miedos instintivos del cerebro reptiliano son heredados por nuestros antepasados. Sí, sí, claro. Estos son programas que, perdón. Los programas son un poco más complejos. Hay algunos que se van guardando. Todo se almacena. Se almacenan las emociones, se almacena la información y se almacenan los códigos genéticos. Todo se va pasando porque el ADN básicamente de la sangre es una copia. Nosotros somos una copia genética de nuestro padre y le ha agregado genes nuestra madre durante el proceso embrionario e incluso en la lactancia. Entonces, nosotros absorbemos una cantidad enorme de bases de datos. Nuestra mente no, y nuestro espíritu no. O sea, nuestra alma no tiene nada que ver con eso, no necesariamente. O sea, tiene un vínculo asociado, porque hemos estado encarnando diversas veces con personas conocidas, entonces se crea un campo colectivo. Pero en realidad lo que es el almacenamiento de datos genéticos está basado solamente en el cuerpo. Entonces, eso es la memoria del cuerpo. Así que sí, eso es lógico. A ver, los coaches de vida aconsejan repetir al despertar, ¿no? Declaraciones como: hoy me irá bien, soy feliz y sano, soy guapo, tengo mucho dinero. ¿Realmente funcionan las repeticiones de estas palabras como programación neurolingüística? Sí. De que practícalas, vas a ver cómo desde que empiezas a practicarlas van a tener muy buenos resultados. Porque hay gente que hace estos ejercicios y algunas no tienen resultados después de mucho tiempo. ¿Cuál sería el ingrediente que falta para que se materialice o haya cambios esperados? Que su propio subconsciente está saboteando lo que estás diciendo. O sea, yo digo algo pero no lo siento. Digo algo pero no se corresponde con mis creencias subconscientes. O sea,
Tú tienes un paradigma, que es todo lo que has ido recibiendo desde la temprana infancia hasta ahora. Tú puedes decir muchas cosas, pero lo que digas es complementario a lo que estás introduciendo en tu subconsciente. Tú tienes que deshacerte de todas estas cosas que te han um, educado o forjado tu forma de ver el mundo, tu paradigma. Las solas declaraciones no son suficientes, o sea, son útiles, pero si no estás recibiendo resultados es porque te estás saboteando con otro tipo de creencias subconscientes. Tienes que tomar nota, escribir a ver qué está pasando. Puede la vibración del pensamiento, los pensamientos positivos y el deseo de sanar, curar el cuerpo de una persona enferma, como afirman algunas personas que han experimentado sanación espontánea? Sí, claro, claro que sí. El asunto es, como digo, todo va a depender es de que tú mismo no seas quien estás saboteando lo que estás diciendo o lo que estás haciendo. Y el sabotaje tiene que ver con el subconsciente. Si no corriges el subconsciente, es de poca utilidad lo que puedas decir, hacer o los trucos que quieras utilizar, porque el subconsciente siempre va a tirar a sabotear. Tienes que ir al subconsciente y es lo que has ido eh, construyendo como ser, como base de memoria de tu subconsciente desde que eras niño. Entonces, por eso es importante los libros, reeducarte, la declaración, la meditación, la oración adecuada. Entonces ahí como empiezas a reconfigurar con la suma de todo eso, empiezas a encontrar cambios, hábitos diferentes también. Si no cambian los hábitos, tienes que crear una sumatoria que sea una solución radical a un problema radical. Claro, la repetición de pensamientos positivos funciona para conseguir algo, incluso si lo declaras es mejor aún. ¿Sí? A ver. Tenemos aquí otra diapositiva que dice, todo el complejo corporal, al pertenecer a la materia, aunque sea una construcción de la mente, está compuesto por átomos y estos por cargas eléctricas, lo que estaba diciendo antes, y estas por vibración. Y la vibración procede del pensamiento. Es todo esto de lo que estamos hablando. Las emociones producen vibración y por tanto, igual que los pensamientos, alteran la materia. La diferencia es que las emociones tienen mucho más poder que los pensamientos. Los pensamientos son influidos por las creencias y las creencias dimanan del conocimiento y experiencias adquiridas. Aquello con lo que educas tus sentidos es de donde terminará por manifestar tu vida. ¿Vale? Es justamente eso lo que estamos hablando. Don Marcelo, un placer. ¿Cómo le va, don Freddy? Vamos, aquí vamos, qué alegría que me veas. Bien, de esto es de lo que estamos hablando. Pensamientos y emociones son el principal arma que nosotros tenemos de creación. El principal es las emociones, el segundo son los pensamientos, el tercero son las palabras y el cuarto son las acciones. Si bien podríamos decir pues, que las acciones son mucho más fáciles, sí, pero es que en este mundo, si tú no tienes un capital adecuado, no puedes hacer muchas cosas. Podrías hacer muchísimas cosas si tuviese el capital adecuado. Entonces, no es que tú no puedas. Digamos, quiero construir un edificio, bueno, adelante, hazlo. Y ya es que no tengo ni recursos, no tengo manera de construir. Ah, vale. Pero no es que estés impedido porque estés tullido, sino que no tienes una cantidad de cosas que tendrían que estar incorporadas. Pero pensar no te cuesta nada. Sentir no lo puedes manipular, salvo que te entrenes como persona para poder tener un control sobre el sistema emocional. Otra cosa que puedes controlar es las palabras, porque las palabras también son vibraciones. Pero cuando las palabras no van incluidas con una emoción adecuada, vuelve a ver lo que estamos diciendo, sabotaje. Yo digo, eres tonto, pero no lo siento. O digo, eres inteligente, pero no lo siento. Cuando yo lo siento es cuando tienes realmente energía. Cuando te estoy diciendo, eres fabuloso, la palabra es positiva y la energía con la que lo estoy diciendo es positiva. Entonces, eso tiene un componente real.
Pero si yo te estoy diciendo, eres una persona excelente, pero no lo siento, lo estoy diciendo por compromiso, entonces es una palabra hueca. Por eso, la emoción tiene que estar acompañada de otro tipo de elementos. Los pensamientos son increíbles como base para conseguir cosas, pero no tienen suficiente energía. Tendrías que tener una capacidad de entrenamiento muy fuerte para que tus pensamientos sean lo suficientemente capaces de producir cambios respecto de otros pensamientos, porque todos los pensamientos están generando ondas. Pero cuando esos pensamientos van acompañados de la emoción adecuada, entonces vamos a ver que puede haber mejores resultados. Bien, entonces es importante tener todo esto en consideración. A veces incluso los pensamientos adquieren un poco más de fuerza cuando tú los escribes. ¿Por qué? Porque los focalizas. A veces los pensamientos son divagaciones en realidad. Se hace difícil organizar las ideas hasta que tú las escribes o hasta que las dibujas. Ahí es cuando dices lo que estás pensando, cuando lo escribes o cuando lo dibujas, es una forma de coger y escupir todas las ideas que son abstractas o digamos que están dentro de tu mente de forma aleatoria. Entonces una está por aquí, otra está por aquí, ¿no? Y en realidad no sabes cómo atarlas. Y a veces muchos de los problemas simplemente es porque no te has sentado un momento y has agarrado las ideas, ¿sí? Y las has plasmado en algo que has escrito o en un dibujo o simplemente lo has desarrollado en un diálogo con alguien y le dices, tengo esta idea y me ha pasado esto y tal. Y de repente de estar hablando con esa persona 20 minutos dices, ahora me siento mejor. ¿Por qué? Porque tenías las ideas, pero no las soltabas. A veces simplemente escribirlas o dibujarlas es más fácil, o hablar con alguien y soltarlo. Bien. A ver, la ciencia ha demostrado que el 95% de todo lo que hace una persona es inconsciente. Entonces hay que reprogramar ese 95% que es lo que está saboteando mi otro 5% consciente. En teoría, sí, en teoría, o sea, tomarlo como punto de referencia es fantástico. Pero como digo, tiene que haber una combinación de elementos que va a tener que ver, y lo repito, con la lectura, va a tener que ver con los hábitos, la fisiología, va a tener que ver con qué tipo de cosas estás escuchando, qué tipo de vibraciones estás escuchando, con qué tipo de colores interactúas, con qué tipo de formas geométricas, qué tipo de diálogos son los que te están afectando o qué tipo de relaciones, o sea, con qué personas te relacionas, con su energía o con sus conversaciones o con sus hábitos, a qué lugares vas, con qué asiduidad, a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, todas estas cosas, hasta si te bañas 1, 2, 3, 4 veces al día o si llevas 3 días sin bañarte, todas estas cosas influyen, ¿sí? Influye meterte en el mar o en una piscina, influye salir a caminar, influye respirar profundamente, influye hacer ejercicio, influye bailar, influye cantar, influye componer una obra musical, influye dibujar, todas las cosas influyen y todas ellas las puedes ir armando de manera distinta. Si no te gusta leer, pues lee una línea pequeña, mira un audiolibro, escucha un audiolibro, ¿sí? Hay muchas formas. El asunto es, para conseguir resultados, es necesario que coges la suma de diferentes herramientas y las puedas aplicar de una manera adecuada para conseguir buenos resultados. ¿Sí? A ver, aquí queda la última diapositiva. Aquí puse, mira, reeduca tu mente con un cambio de creencias, libros constructivos, conversaciones positivas, palabras positivas, nuevos hábitos y busca tiempo para dedicar a tu paz interior. ¿Sí? Básicamente de lo que estamos hablando. Un ejemplo, reforzando todo esto que hablamos sobre la energía, pensamientos, emociones, actividad física, palabras, porque son resonancia de vibración, y estado del cuerpo, si está quieto, si está en actividad, si se mueve rápido, si se mueve lento, si haces estiramientos, si te mantienes paralizado, si levantas pesas, o si estás perezoso, todo produce ondas que resuenan en el espacio. Sí, resuenan en el cuerpo y resuenan en el espacio. El cerebro produce ondas, el corazón produce ondas, los músculos producen ondas, los nervios producen ondas. Todos los tejidos vivos crean campos en el espacio porque tienen un flujo de energía permanente.
son campos biomagnéticos. Lo pueden mirar en la ley de Amperio, ¿no? Porque se genera un campo electromagnético en un flujo de energía permanente. Cuanto más sea el flujo de energía, más energía pase a una mayor velocidad, el campo se hace más grande. Estamos hablando de lo mismo, de la energía que nosotros tenemos. Un pensamiento, si no está acompañado de una emoción, no tiene suficiente energía. Bien, el pensamiento, lo hemos de hecho, el campo del cerebro es pequeño de energía, pero el campo de energía del corazón es supremamente grande, ¿sí? Es 10 veces por lo menos más grande que el del cerebro. ¿Por qué? Porque fluye el campo de energía. Y el de los músculos y los campos periféricos es tu estado emocional, cómo te sientes. Si estás tullido, si estás relajado, si estás alegre, si estás emocionado, si estás feliz, si estás riendo, fluye en tu cuerpo. Si estás quieto o si te mueves, te zarandeas, si saltas, te encoges, brincas, ¿sí? Si corres o vas caminando lento. Todo esto va a depender de que haya un mayor o un menor flujo de energía. El corazón, el campo del corazón es 5000 veces más fuerte que el campo del cerebro. Y además, el corazón tiene su propio cerebro. ¿Sí? A veces cuando sentimos, hay algunas cosas que cuando las sentimos en cierta parte, hay ciertas cosas que cuando las pensamos y se focaliza la idea en cierto lugar. Pero todo, de hecho, se podría decir que todos los órganos tienen incluso dentro de sí una especie de cerebro. Y no es que físicamente sea necesariamente un cerebro, sino que una zona focalizada, porque todos son centros de energía relacionados con la conciencia. De ahí cuando hay una emoción o una idea emocional, se va a conectar con cierta área del cuerpo. Entonces, cuando tú relacionas lo que estás sintiendo con tu estabilidad emocional o sentimental, digamos, o económica, ¿cuál es el cerebro que lo siente? El área de la lumbar. Cuando tú tienes un problema con vértigo, ¿dónde lo vas a notar? En la zona del sacro del coxis, ¿sí? Sientes como ese cosquilleo que viene de abajo. ¿Sí? A veces otras cosas las sientes en la boca del estómago. Otras de comunicación o frustración a la hora de hablar o decir cosas lo vas a notar en la garganta. Y diferentes zonas de preocupación, de cargas que tienes sobre ti, cosas que sientes que tienes una responsabilidad que tienes que no quieres cargar, se te sobrecarga la lumbar, los hombros. Y así vas a ver que todas las áreas del cuerpo, ¿sí? El cabello, los dientes, los órganos genitales, las uñas, todo en el cuerpo es un resultado de todas las cuestiones emocionales y energéticas. Cuanto más las gestionas, cuanto más las analizas, cuanto más las entiendes y las estudias, más puedes tomar medidas al respecto. Incluso te sientes distinto respecto de ellas, porque como lo entiendes, ya no te sientes reo de las circunstancias o de tus emociones, sino que primero piensas y dices, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Los pensamientos del corazón y del cerebro son distintos. Es que cuando nos gusta a alguien, a veces hay un conflicto donde el corazón quiere estar con esa persona y el cerebro dice que no te conviene. Claro, sí, es lógico. El cerebro está asociado al concepto del hombre, Adán, y el cerebro sí, y el corazón está relacionado con el concepto de la mujer, Eva. Bien, entonces es una cuestión de tener ambos conectados. También la parte espiritual del padre, sí, la madre, el concepto terrenal de la madre, mantener un equilibrio entre una cosa y la otra. Si lo vemos desde el punto de vista del Génesis, cuando dice que la mujer hizo determinada cosa, es porque primero te deja llevar por la parte emocional, no por la parte analítica. Bien, en realidad tienen que ir acompañadas a analizar las dos cosas. Es lo mismo que cuando estás eligiendo una pareja para una relación. Sí, está la parte emocional, pero ya sabemos que cuando te dejas llevar por la parte emocional y no analizas, es cuando vienen problemas. Entonces tienes que compaginar el hecho de los sentimientos que tienes con lo que estás, con la parte racional. ¿Qué tanto me conviene esta persona? ¿Qué defectos tiene? Entonces es mejor pasar un tiempo conociendo y analizando antes que dejarse llevar por la parte emocional, porque al final cuando viene la parte analítica, mucho después de que ya se ha quemado un poquito esa experiencia de la parte emocional, y es ahí cuando en realidad empiezan a ver las riñas. Entonces es bueno analizar las cosas con, con cabeza clara, con mente clara, ¿no?
Bueno, ¿alguna última pregunta? Creo que, bueno, la clase ha estado bien. Tuve que quitar la chaqueta porque hacía frío y empezó a hacer un calor. Bueno, ¿alguna cosa que quieran comentar? Ya pueden dejar de insultar a Marcelo porque como ya llegó, ya escucho todo lo que dicen. Hola. Aló, sí, te escucho. No, recién hace un ratito me conecté porque vine del trabajo. Bueno, con esa barba pareces Bin Laden. Bueno, pues nada, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Jessica se ve que anda por ahí, aunque está calladita. Bueno, voy a concluir. No sé si quieren comentar alguna cosa más, si quieren agregar algún punto. Okay. A ver, aquí Andri pone, hay que ponerle sentimiento a lo que decimos o repetimos. Claro, especialmente cuando quieres que eso tenga una repercusión positiva, ¿sí? Pero el sentimiento no es euforia, sino es tu idea, lo que estás pensando, conectado con el sentimiento adecuado de lo que quieres conseguir, entonces lo dices. Entonces tienes idea, ¿sí? Tu mente, Adán, conectada con la emoción adecuada, que es Eva, entonces tiene un hijo, la palabra hecha carne. Entonces, cuando el hombre, ¿sí? Y la mujer se unen adecuadamente, o sea, conectas tu parte intelectual o analítica con tu parte emocional de forma adecuada, lo equilibras. ¿Dónde lo equilibras? Aquí está la mente, ¿sí? En el chakra sexto y séptimo, y aquí está la mujer, en el cuarto chakra. Entonces tú lo que haces, tú los conectas para qué? Unes a la mujer y al hombre para procrear, ¿no? Entonces ellos tienen unión. ¿Dónde? Aquí en la garganta, donde desarrollas el diálogo, donde vas a hablar. Entonces, aquí viene la palabra. ¿Quién es la palabra? El hijo. El hijo es la palabra. Sí. Entonces el hijo después se hace carne. El padre y la madre tienen que unirse. Y esto es lo mismo de lo que te está hablando la Biblia en muchos casos. Cuando tú controlas debidamente tu pensamiento y controlas debidamente tu emoción y tú les unes, ahora es cuando tú puedes hablar con una idea clara y con una emoción clara, porque están los dos de acuerdo. Entonces, la mujer que se someta al hombre, dice la Biblia, ¿cuál es la mujer? La emoción. ¿Cuál es el hombre? El pensamiento. Entonces, que tus emociones se vean doblegadas por tu pensamiento, no que tus pensamientos sean los que controlan. Por eso dice, no permito a la mujer que haga esto y esto. ¿A qué se refiere? Que no sean tus emociones las que toman control de las cosas. Tú tienes que pensar, por eso la cabeza, dice, el hombre es la cabeza, se está refiriendo a literalmente a la cabeza, es el cerebro. Entonces, tu mente es la cabeza, es la que tiene que controlar a la parte emocional. Cuando ellos copulan, es decir, cuando se une lo masculino y lo femenino, lo superior y lo inferior, o sea, lo material, entonces tú ahí tienes la palabra el hijo y se manifiesta el hijo. Cuando el hijo se manifiesta, se hace carne. ¿Qué es carne? La materia. Entonces, cuando tú quieres que algo físicamente, algo en el mundo físico, cobre forma, o sea, que tus pensamientos cobren forma, tienen que estar combinados con la madre, porque tú solo como hombre no puedes reproducirte. Entonces, tus pensamientos solos no se van a reproducir. Y la mujer sola no puede ser rienda suelta. Entonces, tus emociones no pueden ser rienda suelta. Tiene que sujetarse el uno al otro. Cuando se sujetan uno al otro, el hombre es que respeta a su mujer, es decir, el pensamiento que respete sus emociones, porque entiende que son emociones, es algo natural, no tienes que sentirte culpable de tus emociones. Y la mujer que respete al marido, es decir, que la mujer, que la emoción respete que la autoridad es el pensamiento, la mente es la que tiene que tomar control. Y juntos es que van a procrear. ¿Qué es lo que van a procrear? Lo que ocurre en tu vida. Los hijos que tienes, que son el resultado de tus pensamientos y de tus emociones. Entonces, los hijos, el resultado que tú tienes en tu vida, va a venir de una correcta relación y sana relación de la mente con tu sistema, con tus emociones. En eso se remite todo este tema del matrimonio y la Biblia, ¿no? Y Adán y Eva. A ver, las señales que te acontecen cuando anhelas algo
indican que vas por buen camino en tus pensamientos de vibración. No necesariamente. Podría ser. Eso te vas a ir dando cuenta progresivamente. Porque lo que ocurre es que tu subconsciente es el que está produciendo las cosas que van a ir ocurriendo. Entonces, a veces te puedes engañar a ti mismo como un falso oráculo, donde crees que las señales que estás viendo es una especie de fuerza superior que te está mostrando que vas por buen camino. Pero también puede pasar que son rezagos de pensamientos anteriores. Imaginemos que vamos por una carretera, ¿no? Y empezamos por el camino 1, kilómetro 1, quiero decir. Y en ese kilómetro 1 nos encontramos pues con algunos conejos pasando por el camino, un poco de viento. Bueno, continuamos avanzando en el kilómetro 2 y nos empezamos a encontrar otras cosas. Vale. Supongamos que nuestros pensamientos van un poco más rápido y van dejando residuos. De manera que cuando llegas al kilómetro 5, vienes en todo ese paseo pensando y te topas con algo y dices, vale, esto viene de mi pensamiento, cuando llegas al kilómetro 5. Pero lo que no sabes es que desde que empezaste el camino, ya empezaste a pensar. Y algunos pensamientos que vienen de muy atrás y producen un resultado que te vas a encontrar delante. De modo que algunas cosas que te están ocurriendo ahora, no es porque las pensaste hace 5 o 10 minutos, hace una semana, sino que es de mucho más atrás y ahora es cuando estás viendo el resultado. Por esa razón, hay que ser un poco más paciente y mucho más analítico en los resultados que ves para no confundirte y pensar que lo que está ocurriendo ahora es lo que acabas de pensar recientemente. También puede ocurrir, perdón, que efectivamente hay algunas cosas que tienes como si tu mente fuese una represa y esa represa está conteniendo muchísimas cosas. En algún momento tú abres algunas válvulas y sale agua. Entonces, algunos efectos que ocurren cuando tú rompes los esquemas de tu mente son ciertos resultados. Entonces, efectivamente, esos resultados no son toda la represa vertida. Es el primer agua que sale de abrir unas válvulas de la presa. Pero efectivamente, ese agua que está saliendo de la presa estaba contenida hace mucho tiempo. Por lo que cuando empieza a ver un cambio en tu forma de actuar, en tu forma de hacer las cosas, vas a empezar a ver ciertas cosas. Puede que no sean decisivas o determinantes, pero son resultado de que está empezando a ver cierto cambio en ti. Pero ese cambio no se debe tomar como una cuestión supersticiosa o aleatoria. Pasó porque sí. Algunas cosas pasan porque son las conjunciones de los astros, pero la inmensa mayoría va a tener que ver es con los cambios que nosotros estamos teniendo en nuestra mente cada vez que estamos meditando y en las oraciones que tenemos, oraciones correctas. Bien. Entonces va a tener que ver con eso, pero no es que sea casualidad que de repente un día empiezan a cambiar las cosas, porque tienes que pensar qué he hecho yo como para que las cosas estén cambiando. Entonces tendrías que estar haciendo algo tú para poder decir, esto es resultado de lo que vengo haciendo hace 3 semanas, o ahora empiezo a ver resultado de lo que llevo haciendo 3 meses. Eso ya tendría un poco más de sentido. Cuando uno mismo, es como cuando empiezas a tomarte metas, digamos, por ejemplo, en un gimnasio, llegas y al principio no sabes ni por dónde empezar. Entonces tomas nota y dices, vale, esta semana mi cintura mide tanto, mi músculo mide tanto, como tanto, duermo tanto, levanto tanto peso. A la siguiente semana vuelves y tomas nota. Cuando pasa un mes, mira los cambios. Mira, esto ha cambiado y esto ha cambiado. Cuando pasan 3 meses, mira, esto ha cambiado. Vas viendo los cambios porque vas tomando nota. Lo mismo también es bueno que uno vaya llevando también unas pautas para tener una especie de referencia. Pedí esto, oré o cambié mi mente en este día de tal fecha y después cuando pasan 3 meses revisas y dices, mira, con razón, sí, esto está relacionado, está conectado, ¿sí? Con lo que venía haciendo. O sea, con lo que vengo estructurando o creando de mí mismo. A ver, ¿cómo puedo aumentar el pensamiento positivo y la energía positiva? Es lo que te estoy diciendo, ¿sí? Con todo lo que estamos hablando. Es la fisiología. Lo vas a cambiar yendo a caminar. Lo vas a cambiar haciendo deporte. Lo vas a cambiar bailando. Lo vas a cambiar nadando. Lo vas a cambiar cantando. Lo vas a cambiar dibujando. Componiendo un poema o componiendo una canción. Lo vas a cambiar riéndote.
o viendo una película de humor, o contando chistes. Lo vas a cambiar yendo a visitar a tus amigos, a pasar un rato con ellos, aunque sea para una película o para hacer algo juntos, o organizarte con tus amigos para ir a jugar al fútbol o para ir a la playa. Todas estas cosas son lo que van a generar cambios de energía. Pero no es que simplemente yo me siento y digo, quiero tener más energía. No, no funciona así. Sí es cierto que en una posición adecuada, con una respiración adecuada, tú puedes ayudar a un flujo de energía mayor. Pero si lo que quieres son cambios radicales, tienes que tomar medidas radicales. Es por eso que primero hay que ser analíticos antes de emocionales. Así es. Sin desmeritar una cosa, porque no puedes crear sin emoción. Es lo que digo, uno como hombre no puede producir hijos sin mujer. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces lo mismo, sin las emociones tú no puedes crear. Necesitas estar de acuerdo con tus emociones. Y lo mismo a la inversa. La emoción sola, sin lógica, lo único que va a traer es un desastre. Por eso mucha parte en la Biblia que a la mujer la ponían a un lado y la mujer esto y la mujer atrás y la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque se está refiriendo en realidad a las emociones. Las emociones tienen que doblegarse al pensamiento, entonces trabajan juntos. Pensamiento, mente. Perdón, pensamiento, emoción. Cuando trabajan juntos hay un equilibrio perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obsérvalo solamente desde el punto de los centros de energía. Si tu mente está conectada entre el chakra sexto y séptimo y tus emociones con el chakra tercero y cuarto, ¿sí? Cuando tú los unes, la energía, del flujo de energía de aquí, que es la glándula pineal, ¿sí? Y el centro de energía solar, que es nuestro plexo solar, ¿sí? Se conectan. ¿Dónde se conectan? Se conectan aquí. Entonces tú vas a decir las cosas adecuadas cuando hay una conexión adecuada del padre y de la madre, lo que es Adán y Eva. Ahí es cuando tú vas a decir lo que es correcto. ¿Por qué? Porque has pensado adecuadamente y porque tienes la emoción que la necesitas como energía. Y ahí es donde va a haber posteriormente un resultado. Primero hay una palabra y luego la palabra se hace carne. O sea, se hace física. Tú lo que dices va a tener un resultado físico, pero después de que tu pensamiento se aclare y que trabajes juntamente con tus emociones, con la emoción adecuada. ¿Tienes alguna técnica para poder bloquear el miedo ante una buena conducta de pensamiento que quieres integrar en en tu vida? A ver. Una técnica para poder bloquear el miedo ante una buena conducta de pensamiento que quieres integrar en tu vida. A ver si estoy entendiendo lo que quieres decir. O sea, tienes una especie de miedo y quieres bloquearlo. O sea, tienes una buena conducta, pero hay un miedo que te lo está impidiendo, tú quieres bloquearlo. ¿Sí? Porque ya sabes que a través de eso tu vida va a ser diferente. La cuestión es qué tipo de miedo. Porque hay miedo a tomar ciertas decisiones. Entonces, el miedo tienes que buscar es la raíz del miedo. ¿Qué es el miedo? La ausencia de amor. ¿Y qué es el amor? ¿Sí? El amor es la comprensión de que todos somos uno y que todo es perfecto y que no hay nada que se salga del guión del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Ahí es donde tendríamos que irnos. No es tapar la caca del gato, porque en cualquier momento se mueve la superficie y sale toda esa peste. Es deshacerse de la caca del gato. Y para eso tienes que ver que el gato tiene que hacer sus necesidades o no tiene que hacerlas, o deshacerte del gato. En consecuencia, tienes que analizar cuál es el gato. ¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí de donde nace ese miedo? Porque lo otro es simplemente técnicas o trucos para tratar de tapar cosas. ¿Sí? Entonces hay que buscar la raíz del asunto. ¿Qué es lo que te preocupa en realidad? Más que tratar de hacer un truco para disfrazar el miedo que tienes. ¿Vale? Y eso es tomar nota y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a encontrar la raíz del miedo. Y entonces, cuando tú ya distingues, cuando tú ya defines el miedo, ahora puedes tomar medidas al respecto. Tú no tienes que definir el problema para poder después tomar medidas al respecto. Bueno. Ok. Bueno, yo creo que de momento está bien. Me alegra haberlos visto a todos.
Hacía rato que no veía a los argentinos estos. ¿Qué así? Bueno, les deseo que estén muy bien y bueno, seguimos en contacto. A ver si la próxima semana podemos hacer 2 clases. Y vamos coordinando, ¿vale? Bueno, que tengan un buen fin de semana, que les vaya todo muy bien. Me alegra verlos y bueno, bendiciones. Saludos. Listo, que